tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. 21, 1 minuto, 11 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. La Caja Negra, gracias por la preferencia de todos los martes. En el último bloque vamos a desnudar un caso terrible de cómo funciona una rosca judicial. Y este es el caso de una homonimia, un caso de homonimia ha significado el despojo de 2.500 hectáreas en el Chaco paraguayo, tierras valuadas hoy por 3 millones de dólares. Y vamos a hablar y mostrar los antecedentes. Un ciudadano mexicano con cédula paraguaya que firma un pagaré por una deuda de 16.000 dólares por la compra de un vehículo en una concesionaria, terminan embargando una estancia en el Chaco paraguayo a otra persona que nada tiene que ver con la deuda por un caso de homonimia. Y esto que vamos a mostrar esta noche revela cómo se ha montado una estructura corrupta que opera en el sistema judicial, donde están implicados jueces, actuarios, rematadores, funcionarios de registros públicos, y va a estar con nosotros la víctima, que es una paraguaya que vive en Canadá, viuda. Se enteraron de casualidad porque el marido de esta señora falleció el año pasado, plantearon un juicio de sucesión y ahí se enteraron que ya estaban por rematarle su propiedad por una deuda que nada tiene que ver. La única coincidencia es el nombre. Reitero, el que firmó el pagaré es un ciudadano mexicano que tiene cédula paraguaya y a quien terminan rematándole la propiedad de un ciudadano canadiense que ni siquiera tiene cédula paraguaya. De terror lo que vamos a mostrar esta noche en la Caja Negra de cómo funciona una rosca en el Poder Judicial donde no existe seguridad jurídica. De película el caso. Y lo otro, estos operativos que se dieron hace 2 semanas, el operativo Pavo Real, estamos hablando de un caso grosso que afecta a un peso pesado de la industria, entre comillas, del narcotráfico, Jarvis Jiménez Pavao. Y aparece el otro caso de Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. 2 pesos pesados, considerados referentes del negocio ilícito del narcotráfico en la región, los mayores inyectores de dinero sucio en nuestro país. Hay cuestiones muy llamativas, como por ejemplo la Senat, Ceprelat, no olieron, no vieron absolutamente nada de todo este operativo. Y eso tiene una explicación, claro. Caso de la Ceprelat, institución manejada en este gobierno por Carlos Arregui. Después aparece allí la viceministra Carmen Pereira. Estos funcionarios, por orden del presidente Mario Abdo Benítez, distraídos y concentrados en utilizar esa institución para el garrote político, perseguir a los adversarios políticos del presidente de la República. Mientras tanto, estos referentes de la industria del narcotráfico moviendo sumas millonarias de dinero, 150 millones de dólares el caso Pavao y lo otro que todavía está en una etapa de investigación. Y a esto se suma el escándalo del fin de semana. Y de eso vamos a arrancar con un informe. El escándalo del fin de semana tiene que ver con la incautación de ¿cuánto? 10 toneladas de cocaína en Hamburgo, de vuelta a Paraguay, es noticia a nivel internacional en relación a este tema. Apareció esto en todos los portales digitales, no en nuestro país, a nivel internacional me refiero. Por eso hoy hablábamos con el empresario Marco Riquelme, muy preocupado por la imagen país. Esto que debilita a las industrias que exportan. ¿Por qué? Porque de vuelta se contamina un producto paraguayo, en este caso granos, específicamente sésamo, que cuando van a los países europeos automáticamente por este escándalo
de la incautación de 10 toneladas de cocaína entra por Canal Rojo. Y eso dispara el costo a la empresa que compra en el exterior los productos paraguayos. Pierden los productos paraguayos competitividad. Y a esto se suma que de vuelta a Paraguay, gracias al gobierno de Mario Abdo Benítez, que dejó el arco libre para que la industria del narcotráfico se fortalezca en estos 5 años. El tema de la compra de los famosos escáneres, nosotros tenemos acá un informe relacionado a esto, 22 de marzo del 2022, por la cual se cancela la licitación pública nacional, convocatoria a la licitación de escáneres móviles. Nos enteramos de que algunas cuestiones poco claras en todo este proceso por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, que vamos a contar después de este informe. Gobierno de Abdo Benítez operaron para dejar arco libre a la exportación de cocaína. La incautación de 10 toneladas de drogas en Alemania provenientes de Paraguay dejan en absoluta evidencia el fracaso en la política antidrogas aplicada en los últimos 5 años. Desde que asumió el gobierno de Mario Abdo Benítez, hubo una política complaciente con la estructura del narcotráfico, ya que no se invirtió en la compra de equipos tecnológicos nuevos y solo se apostó por equipos usados, repotenciados y de dudosa efectividad. Haciendo un recuento de las incautaciones en el exterior hasta noviembre del 2022, un total de 47 toneladas cayeron en puertos europeos enviados desde Paraguay. En los últimos años, nuestro país se posicionó como un verdadero hub logístico de acopio y distribución de cocaína a nivel mundial, estatus que antes no se ostentaba. La incautación de las 10 toneladas en Alemania constituye la segunda mayor incautación de drogas en puertos europeos. La mayor incautación, que también provino de Paraguay, fue en febrero del 2021, cuando se interceptaron 16 toneladas de cocaína en Hamburgo. El equipo de la Caja Negra hizo el seguimiento del proceso licitatorio convocado por la Dirección Nacional de Aduanas para la compra de escáneres móviles. La licitación 413.631, por valor de 70.850 millones de guaraníes, fue publicada el pasado 20 de junio del 2022 y bajo la modalidad de la subasta electrónica se presentaron al llamado 5 empresas oferentes. El proceso quedó llamativamente congelado desde la subasta hecha en el mes de agosto del 2022 hasta el mes de marzo del 2023, cuando Aduanas comunicó la cancelación del llamado. Por resolución 480 de fecha 22 de marzo del 2023, la Dirección Nacional de Aduanas comunicó la cancelación de la licitación para la compra de escáneres móviles con una llamativa explicación y alegando el artículo 31 de la Ley de Contrataciones Públicas, que habla del caso fortuito o fuerza mayor. En pleno auge de incautación de drogas procedente de Paraguay en puertos europeos, ¿por qué Aduanas cancela un proceso de compra para dotar de más recursos de control a los puertos? El argumento expuesto por las autoridades aduaneras hacía referencia a los supuestos progresos, entre comillas, en las gestiones realizadas en paralelo a la licitación para dotar a la institución de más equipos de escáneres, mencionando la disponibilidad de 8 equipos de rayos X destinados para el control de las cargas. En la documentación de la licitación cancelada, que aparece en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se observa que el mejor precio fue ofertado por la empresa Grupo Empresarial Preventec para la provisión de 2 escáneres de la marca Leidos, de procedencia americana, la misma marca de los 4 equipos donados por Taiwán. Entre los 5 oferentes aparecían 2 que cumplían todo lo requerido por el pliego de bases y condiciones, es decir, existían condiciones para adjudicar a cualquiera de los oferentes que cumplían con todos los requisitos, pero sin embargo, llamativamente se optó por cancelar el llamado. En junio de este año, el propio director de aduanas, Julio Fernández, exponía en sus redes sociales el mecanismo de distribución y la operativa de los 8 escáneres con los que se contaba. Llama la atención que, pese a reconocer la dificultad en el control de los contenedores por la enorme cantidad de puertos instalados en el país, 35 en total, la dispersión geográfica y la escasa disponibilidad de equipos con los que se cuenta en la actualidad, se haya decidido cancelar una licitación para la compra de más equipos.
La estrategia, entre comillas, promocionada por aduanas, consistió en instalar 3 escáneres en 2 centros de escaneo de carga en la zona de Villeta y Mariano Roque Alonso. La propia institución admitió que aún existen zonas liberadas donde no existen controles por falta de recursos, en Puerto Motiño, Mayor Infante Rivarola, frontera con Bolivia, Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá y otros. Pasaron 4 años y 11 meses de gestión de la actual administración del Estado y nunca tuvo como prioridad principal poner fin al negocio de la exportación de cocaína, que terminó creciendo de forma exponencial en los últimos tiempos gracias a los casi nulos controles. Y acá hay una cuestión muy llamativa por esto que nos enteramos declara el funcionario que tuvo que haber detectado, pero sin embargo que estaba manipulando uno de los escáneres y no se percató de la carga de cocaína que iba en medio de los granos de sésamo. Y esta es una publicación del diario Hoy. Dice: escáner fue poco fiel, dijo el que no pilló diferencia entre sésamo y cocaína. Y esto tiene una explicación y cierra la historia con lo que acabamos de escuchar en el informe. En la práctica, de tanto ruido que nos hizo el director nacional de aduanas, Julio Fernández, con la historia de la compra de los escáneres, a juzgar por la documentación que tenemos acá, han invertido 46.000 millones de guaraníes para potenciar 4 escáneres que ya se tenían del 2008. Es decir, ¿qué es lo que hicieron con esta plata? Que entre paréntesis, en una compra directa medio dudosa, repotenciaron los escáneres viejos. Y aparecen otros 4 escáneres que fueron donados por el gobierno de Taiwán. Entre paréntesis, cuando miramos el pliego de bases y condiciones de los escáneres que inicialmente había solicitado la Dirección Nacional de Aduanas, estos escáneres móviles en realidad tenían una exigencia superior a lo que Taiwán nos donó. Pero como fue una donación, recibimos con los brazos abiertos y eso se colocaron en 2 puertos. Puertos que estaban en Villeta y en Mariano Roque Alonso. Y después un escáner que donó el centro de despachante. En total 8. Necesitamos mucho más. Pero en puridad, la inversión, o no hubo inversión por parte de este gobierno en la compra de los escáneres. Y nosotros mostrábamos en el informe este documento que tiene fecha 22 de marzo del 2023, que tiene la firma de Roberto Quiñones Valenzuela, director nacional adjunto, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Cancelar la licitación pública nacional, convocatoria de la licitación tanto, escáneres móviles, rayos X de alta energía realizada por la Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad tanto. Volvieron a cancelar esta licitación. En la práctica hoy, los escáneres que tenemos no tienen la exigencia técnica que inicialmente se había planteado en los pliegos de bases y condiciones. Reitero, 3, gastamos 46.000 millones de guaraníes para repotenciar los escáneres viejos que ya teníamos. 4, donación de Taiwán, que no tienen los estándares exigidos en un primer momento, pero como es una donación, a caballo regalado no se le mira los dientes. Y 1 que donó el Centro de Despachantes Aduaneros. Y esta crónica que hoy publica el diario Hoy viene a cerrar esta historia con la declaración de este funcionario que tuvo que haber detectado. Claro, el cargamento pasa por el escáner, pero el escáner no tiene el potencial para poder detectar en detalle y con mayor precisión el contenido de la carga.
porque lo que en realidad nosotros necesitábamos, y eso está en el pliego de bases y condiciones, un escáner mucho más sofisticado. Y esto, por supuesto, el funcionario está siendo sumariado y ahí se tiene que hacer la investigación correspondiente a ver si efectivamente lo que dice este funcionario con esos escáneres instalados allí donde él estaba operando efectivamente no tiene la capacidad para poder visualizar o diferenciar sésamo y cocaína. Pero si hubiésemos invertido en serio en la compra de los escáneres de mayor calidad, a lo mejor esto no le servía de argumento a este funcionario de aduanas. ¿Por qué? Porque ese equipo iba a tener la capacidad de detectar, de diferenciar la cocaína con el sésamo, ¿se entiende? Y a esto hay que sumarle cuando nosotros en este informe hacemos referencia, podemos poner de apoyo el informe. El gobierno de Abdo Benítez operaron para dejar arco libre a la exportación de cocaína. Y acá se dan dos situaciones que son hechos objetivos. La primera situación, y esto nosotros en reiteradas ocasiones lo hemos repetido, cuando arranca el gobierno de Mario Abdo Benítez, asume el 15 de agosto de 2018, 3 meses después se acercan empresarios que tenían, es cierto, interés en venderle al Estado los famosos escáneres. Pero aparte de tener esa intención de vender los escáneres, le presentaron al presidente Mario Abdo Benítez, yo tengo el testimonio de uno de esos empresarios y la copia de la carpeta que le entregaron al presidente. Le detallan al presidente Mario Abdo Benítez porque el argumento era el costo de estos escáneres muy elevado. No se tenía la plata para comprar. Estos empresarios le dicen, nosotros te planteamos la manera en que podemos financiar la compra de estos escáneres. Y se menciona en la nota la fórmula, a través de organismos bilaterales financieros. ¿Qué hizo el presidente Mario Abdo Benítez con ese planteamiento que le hacen los empresarios para la compra de los escáneres? Cajonea. No hubo retorno, nunca tuvieron retorno. Y después ya en este tramo final aparece el director nacional de aduanas con la historia del autobombo y la instalación de los escáneres. Y ya les expliqué que estos escáneres en realidad no son lo que se requieren por las exigencias técnicas. Y la confesión del funcionario que tuvo que haber detectado la cocaína y no detectó, viene a confirmar esto. Porque dice, el equipo que yo tengo no distingue la diferencia. Y el otro elemento que les decía, ¿por qué nosotros señalamos de que operaron para dejar arco libre a la exportación de cocaína? Famoso caso Arnaldo Yucio y la decisión vía resolución cuando estaba al frente de la Senat de levantar los controles en los puertos privados donde se tenía apostado a un funcionario de la Senat. Entonces son dos situaciones como mínimo muy llamativas. Y en un informe técnico presentado por el senador en el periodo anterior, Enrique Riera, incluso con toda la documentación que llevó a enviar a los Estados Unidos, se detalla la cantidad de cargamentos de cocaína que enviamos a los países europeos. Y eso se hace un cálculo estimativo cuánto dinero pudo haber movido, estamos hablando de 25.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Gobierno de Mario Abdo Benítez que ha movido la industria del narcotráfico. 25.000 millones de dólares. Con ese volumen de dinero compras desde el más alto en el poder hasta el más bajo. Desde el más alto en el poder hasta el más bajo. Hablamos con Enrique Riera, qué es lo que se tiene que hacer a partir del 15 de agosto. Los famosos radares. En la investigación confirman que la cocaína viene de Bolivia y llegan aviones.
¿Cuánto trae? 100 vuelos, como mínimo. Me pasaban pilotos, especialistas, y me lanzaban datos puntuales. ¿Cuántos vuelos? ¿Cuántas aeronaves? Los pilotos no quieren que diga avioneta, pues es de manera peyorativa, pero se usa ya el término. En estos avioncitos que vienen de Bolivia, bajan a una estancia entre comillas, en el Chaco paraguayo, descargan o cargan la cocaína en camiones de gran porte y de pequeño también, y vienen por la Traschaco, cruzan el puente Remanso, llegan a los depósitos ubicados en Mariano Roca Alonso y Limpio, y de ahí llevan a los contenedores, contaminan los productos nacionales y esos contenedores que tienen como destino final los países europeos. Nadie ve absolutamente nada. Nadie ve absolutamente nada. Escucharon el trayecto que hacen. Entonces nos decía Riera, primero hay que un trabajo tripartito, a Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia también, sumarla a Bolivia en toda esta historia, la compra de los radares, devolverle a la Senat esto que Yucio le había sacado, colocar los funcionarios de Senat en los puertos y después comprar en serio, hacer una inversión en serio, descajonear, que es un término que ahora está muy de moda, eso que los empresarios le llevaron al presidente Mario Abdo Benítez, y ver la manera de financiar y comprar escáneres que funcionen. O sea, en realidad estos escáneres funcionan, pero sofisticados, como establecía originalmente el pliego de bases y condiciones. Entonces, cuando el director nacional de aduanas nos dice que el narcotráfico siempre existió y los decomisos son históricos, hay que responderle que nunca, Julio Fernández, nunca, jamás en la historia de nuestro país se tuvo este estatus que hoy estamos teniendo. Paraguay, en el mapa a nivel mundial, país, como todo el mundo sabe que nosotros no producimos la cocaína, país donde se acopia la cocaína, recibimos de Bolivia y se envía a los países europeos. Nunca tuvimos este estatus. Hoy lo tenemos gracias al gobierno de Mario Abdo Benítez. De corredor de cocaína, hoy somos un centro de distribución para acopio y distribución de cocaína para mercados europeos. Nunca antes hubo decomisos de drogas provenientes de Paraguay en puertos europeos. Entonces, eso hay que puntualizar y explicamos por qué. Entonces, cuando se va el presidente Mario Abdo Benítez a participar de la cumbre Unión Europea, CELAC, a hablar de la lucha contra el crimen transnacional, yo no sé qué dice el presidente. Le respondió la vicepresidenta de Venezuela, le dice, deje de hablar pavadas. Hablando de otro tema, ¿verdad? Entre paréntesis, que es otro de los legados que le deja Mario Abdo Benítez al gobierno de Santiago Peña, que nada hicieron al respecto, con el tema de la deuda de PDVSA, que ya está en los tribunales internacionales y que Paraguay va a perder ese juicio. El gobierno anterior le deja en Petropar un superávit o en caja de 250 millones de dólares, habría que ver cómo está Petropar hoy. Ahí me dicen que en 3 meses Patricia Zamudio, cuando asumió Petropar, prácticamente solucionó su problema financiero, las empresas en rojo de su marido, y nadie sabe dónde está esa plata. Bueno, este es el caso de aduanas. Tiene que explicar Julio Fernández esto, por qué el 22 de marzo dejaron sin efecto, acá está este documento, esta licitación. ¿Dónde está la famosa inversión que anunciaron con bombo y platillo la compra de los escáneres? Hay que decir también, esta mañana la radio nos comentaba, es cierto, podemos tener los escáneres más sofisticados, pero si el funcionario es corrupto, no hay ninguna solución. Lo que pasa es que hoy este funcionario señalado de que no alertó que usan su defensa. El equipo que está instalado allí no tiene la capacidad de detectar, de diferenciar si efectivamente va sésamo o cocaína. Y a juzgar por esto que les mencionaba, tiene lógica la respuesta
en su defensa que hace este funcionario de aduanas. Vamos con el siguiente informe, dando continuidad a esto. El caso Pavão y Cabeza Branca. Los mayores inyectores de dinero sucio proveniente del narcotráfico montaron un esquema gigantesco. Ambos en realidad no traficaban en Paraguay, según la investigación del Ministerio Público. Traficaban en Brasil y también enviaban a los países europeos. Pero utilizaban Paraguay ¿para qué? Para el lavado de dinero. El operativo Pavo Real, una investigación que tiene 20 años, y lograron desmantelar ese operativo. Lo mismo caso Cabeza Branca, el mismo modus operandi, creación de empresa fantasma, compra de estancias. Pavo tiene 11 estancias que están en poder hoy de la Senadico, Cabeza Branca 6 estancias. Veíamos ayer un resumen, coincidentemente en el diario ABC Color, cuando en vez de hablar del escándalo de la caída del cargamento de cocaína en Hamburgo, presentaron una serie sobre los grandes operativos que se dieron en estos 5 años. Gracias en realidad a la Fiscalía donde estaba anteriormente Sandra Quiñones, no precisamente donde está actualmente Emiliano Rolón. Pero mencionaron el caso Cabeza Branca y este medio de comunicación, el diario ABC Color, olímpicamente ignoró que ese grupo empresarial le prestó 6,5 millones de dólares al prestanombre de Cabeza Branca. Y hoy este mismo grupo empresarial, el caso Banco Atlas, Grupo Sucolillo, está en un litigio en el Poder Judicial porque se quiere quedar con la estancia Cielo Azul que pusieron como garantía para el préstamo que le dieron de 6,5 millones de dólares, hoy una estancia evaluada en 30 millones de dólares. Eso entre paréntesis no se leyó en la publicación. Pero la CEPRELAT, la SENAT, todo el movimiento de dinero que hicieron Cabeza Branca, que hizo Jarvis Jiménez Pavão, no aparece nada. Y esto tiene una explicación, me decían. La SENAT, la CEPRELAT, en vez de estar indagando, investigando detrás de este esquema de lavado de dinero, estaban distraídos por orden del presidente Mario Abdo Benítez de perseguir a los adversarios políticos del presidente. Pero veamos este informe, a la vuelta seguimos con este tema. Pavão y Cabeza Branca, los mayores inyectores de dinero sucio proveniente del narcotráfico. Feroz esquema de lavado operaba en Paraguay sin levantar alertas. El operativo Pavo Real en Paraguay hasta ahora implicó más de 30 allanamientos, 41 personas imputadas y 12 personas detenidas sospechadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del capo narco brasileño Jarvis Jiménez Pavão. Los bienes incautados en la operación Pavo Real hasta el momento rondarían los 150 millones de dólares, superando así al caso Cabeza Branca en cuanto al valor de los bienes comisados. La estructura montada por el clan Pavão funcionó como una verdadera matriz empresarial dedicada al lavado de activos de origen ilícito, sin que haya despertado ningún tipo de alerta en las instituciones que tienen a cargo el control y la prevención. De acuerdo a la información proveída por la Policía Federal, existen constancias de que funcionarios de CEPRELAT, Secretaría de Estado de Tributación, Registro Público y Catastro, recibían un aguinaldo entre 20.000 a 50.000 dólares el 20 de noviembre de cada año, de parte del capo narco para no levantar alertas sobre movimientos de dinero, transferencias de inmuebles y acciones. Jarvis Jiménez Pavão fue considerado el principal proveedor de sustancias estupefacientes de la zona de Santa Catarina, Brasil, entre los años 1991 a 1999. En el año 1994 fue detenido en la ciudad de Camboriú en poder de 25 kilogramos de cocaína, por lo cual fue condenado a 3 años de cárcel en Brasil. Tras cumplir su condena, Pavão se trasladó hasta Paraguay, específicamente en la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde habría montado una empresa de exportación de bebidas, la que presumiblemente habría utilizado como fachada para enviar drogas a otros países.
A pesar de haber estado recluido en Paraguay desde el 27 de diciembre del año 2009, Pavão seguía liderando el grupo criminal que distribuía cocaína proveniente de Bolivia, Perú y Colombia. Finalmente fue extraditado en fecha 28 de diciembre del 2017 al Brasil, donde hasta hoy guarda reclusión en una penitenciaría de máxima seguridad. Su celda había sido allanada por agentes federales y en el sitio fueron incautados manuscritos y documentos varios en los cuales hace referencia a propiedades que se encuentran tanto en territorio brasilero como paraguayo. Estos inmuebles estarían ubicados en diferentes puntos del país, como ser Pedro Juan Caballero, Asunción, Central, entre otros, las cuales se presume fueron adquiridos por miembros de su organización criminal, quienes seguían operando sus negocios en Paraguay. La estructura criminal estaría conformada por el clan familiar integrado por Nair Ximénez, madre, Paulo Larson Díaz, padrastro, Talesa Ariani Santos da Silva Pavão, esposa, Alexandre Rodrigo Ximénez Larson, hermano, Juan Pavão Nascimento, hijo, Suelen Monique Martínez Pavão, hija, y Juan Leandro Márquez Alvarenga, yerno, quienes realizaban visitas semanales a las unidades penitenciarias para recibir orientaciones e informaciones de parte de Jarvis Ximénez, y estas, a su vez, eran tramitadas a terceros. Estas personas seguían las directrices del señor Jarvis Ximénez Pavão y responderían de forma directa a la organización, adquiriendo tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Asimismo, constituirían empresas y utilizarían otras ya constituidas con la finalidad de insertar las ganancias ilícitas con las lícitas. Los establecimientos rurales que formaron parte del patrimonio de la organización criminal liderada por Jarvis Ximénez Pavão, varios cuentan con pistas clandestinas ideales para el acopio de drogas, ocultamiento de armas y además servirían para desarrollar actividades económicas ilícitas como ser la cría de ganado, con el fin de dar una fachada de legalidad a los ingresos de dinero provenientes de actividades ilícitas. 1. Estancia Yandira. 2. Estancia Cristo Rey. 3. Estancia Villaloma. 4. Estancia Ramonita Pavão. 5. Estancia Iglesita. 6. Estancia Yaraguá. 7. Estancia Neglapotú. 8. Estancia María Cristina. 9. Estancia Salmo 23. 10. Estancia Corralito. 11. Estancia Confinamiento. 12. Estancia Cielo de Dios. Y 13. Estancia Pindura. Conforme a las informaciones compartidas por la Policía Federal brasileña, todos estos inmuebles figuran en el manuscrito hallado en la celda de Jarvis Ximénez Pavão, así como en las planillas del celular de Luan Pavão. Empresas de maletín y funcionales a la organización criminal de Pavão. La organización criminal liderada por Jarvis Ximénez Pavão también habría desarrollado inversiones y adquisiciones mediante empresas presumiblemente de maletín, tales como lo habían hecho con las empresas NAS Inversiones S.A. y la empresa JF Pavão S.A. Estos emprendimientos no generaban ningún tipo de ganancia o renta, funcionaba simplemente como fachada para el flujo de dinero obtenido con capital ilícito. Estas empresas no serían las únicas utilizadas por el esquema criminal con el objetivo de ocultar las ganancias disimulando su fuente real, las actividades ilícitas, y en ese sentido habrían otras empresas relacionadas al grupo y que formarían parte del holding empresarial como ser Plantalandia S.A., Excel Trading S.A., Crefisa S.A., Cáucaso S.A., Ganadera del Norte S.A. y Proveeduría JTJ. Estas estructuras societarias le habría permitido a Jarvis Ximénez Pavão realizar operaciones aparentemente legales con dinero ilícito, con diferentes fines, tanto como para ocultar o disimular el origen de dichos fondos y además para adquirir bienes muebles e inmuebles a través de las empresas, las que habrían sido constituidas por familiares como el señor Alexandre Rodrigo Ximénez Larson y también a través de una extensa red de prestanombres. Bueno, ahí está el caso Jarvis Ximénez Pavão. Tema cabeza branca, vamos a pasar el próximo martes, vincular con el otro caso que tenemos. CEPRELAT y SENAT, ciegas, sordas y mudas ante movidas del clan Pavão. Si no fuese por la Policía Federal del Brasil, la Fiscalía del Brasil, Pavão, cabeza branca, iban a seguir lavando su dinero en nuestro país. Esa estructura iba a seguir intacta. Acá no han hecho absolutamente nada. CEPRELAT, SENAT
nada. Y esto sirve para poner en contexto. Y esto no es estos son hechos objetivos, no forma parte de una campaña. Hoy estaba escuchando declaraciones de Arnaldo Yucio en algunos medios de comunicación entregados al oficialismo que lo toman a Yucio como un referente en el análisis del tema inseguridad y narcotráfico. Entre paréntesis, a propósito del gobierno de Mario Abdo Benítez, un ex ministro del Interior que lo rajaron del cargo no solamente por utilizar un vehículo de un capo narco brasileño para ir de vacaciones. Lo sacaron porque hay evidencias, según lo confirma la Fiscalía por parte del Brasil incluso, de una serie de comunicaciones y relacionamiento fluido que tenía nada más y nada menos que un ministro del Interior de nuestro país con el tercer hombre más buscado en el Brasil por formar parte de una estructura vinculada al narcotráfico. Ese es Arnaldo Yucio, que por cierto, el Ministerio Público, la Fiscalía acá en nuestro país, hasta el 14 de agosto vence el plazo de requerimiento conclusivo para determinar si acusa o no. Y el criterio de Arnaldo Yucio, que si lo acusan, tenemos una fiscalía sometida al cartismo. Y si no lo acusan, la fiscalía está haciendo bien su trabajo. Y algunos medios de comunicación que le sigue la perorata a Arnaldo Yucio. Reitero, ni siquiera una investigación acá. Porque se acuerdan el caso Yucio, el caso Reyes Hurtado, el caso Marcus Vinicius, Espíndola, Marqués de Padua. ¿Se acuerdan de ese caso? Que la Policía Federal del Brasil se incauta el teléfono celular y allí encuentran la comunicación fluida que tenía el ministro del Interior de Paraguay con este hombre señalado por la justicia brasileña por formar parte de la estructura del narcotráfico. Entonces, ¿qué ha hecho la Senat? Absolutamente nada. ¿Qué ha hecho CEPRELAT? Sabemos que hizo CEPRELAT. Y esto no forma parte tampoco de una campaña, sino son hechos objetivos. Porque vimos los correos de Carmen Pereira ordenando a sus funcionarios investigar a algunas personas por orden de alguien, del presidente. Porque eso lo dijo, ¿se acuerdan ustedes, Eduardo Peta? Que los 4 ex fiscales que no son colorados, que formaban parte de este gobierno, llegaron al poder con la instrucción del presidente de perseguirle a Horacio Cartes y al grupo Cartes. Y le vendieron pescado podrido a los Estados Unidos, por cierto. Porque lo grave del tema CEPRELAT, lo de las filtraciones, aparte de la gravedad de las filtraciones de información confidencial, la gravedad es que no solo filtraron información confidencial que está prohibido por ley y según el manual de procedimiento interno de CEPRELAT, sino que fraguaron el contenido de esos informes. Ahí está la gravedad de este caso de CEPRELAT. Y cómo iban a detectar desde la CEPRELAT cuando aparecen manuscritos del hijo de Pavao o correos de la estructura de Pavao, y en uno de esos escritos que se tenía asalariado a algunos funcionarios de la CEPRELAT. El sistema reportaba las operaciones sospechosas, pero eso no llegaba a donde tenía que llegar. ¿Por qué? Porque estaban aceitados los funcionarios de CEPRELAT. Eso no lo decimos nosotros. Eso está en la investigación del Ministerio Público que saltó ahora en el operativo Pavo Real. Y a eso le sumamos la instrucción que le dio Mario Abdo Benítez a Carlos Arregui en su momento, después a la viceministra Carmen Pereira, ¿para qué? Tampoco lo inventamos nosotros, están en los correos. Dirigir las investigaciones que la CEPRELAT no puede hacer de oficio, sino tiene que haber un pedido expreso. Eso está en la ley del funcionamiento de la CEPRELAT. Ellos investigaban a los enemigos políticos del gobierno de turno, a las empresas del grupo Cartes y a los seguidores del movimiento Honor Colorado. Eso está en los correos, no es ningún invento, es un hecho objetivo. Entonces, por eso este sistema, hay que decir 2 cuestiones, ¿verdad? El narco, y cerramos con esto, esta parte. El narcotráfico
la industria del narcotráfico, que se fortalece en el gobierno de Marito porque crearon las condiciones para que eso ocurra. Por eso tenemos estos niveles de incautación en los países europeos. Y por otro lado, las instituciones que tenían que realizar el control del movimiento de dinero, el lavado de dinero, estaban distraídos en perseguir a los enemigos políticos de Marito. Entonces, por supuesto, ¿dónde está el resultado? Nulo resultado. Hacemos una pausa ahora. A la vuelta, vamos a desarrollar con los invitados un caso grosero del funcionamiento de una rosca en el Poder Judicial. De terror lo que van a escuchar. Aparece un pagaré por una deuda de $16.000. Firma este pagaré un ciudadano mexicano. Y termina la justicia embargando una estancia en el Chaco paraguayo, 2.500 hectáreas, valuada por lo bajo $3 millones, de un ciudadano canadiense que se llama igual, por un caso de homonimia. Toda la documentación se tiene en la justicia, siguió. La viuda de este ciudadano canadiense que falleció el año pasado va a estar con nosotros, con su abogado, haciendo el relato de terror de cómo han instrumentado, y nos van a decir los invitados, la empresa, que es una empresa concesionaria que vende vehículos, no sé si está implicada porque hay cuestiones muy llamativas, cómo han montado este esquema para que se dé el despojo de estas tierras en el Chaco. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, están con nosotros, está el abogado Robin David Miranda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Y está la señora Ramona Caballero de Neufeld. ¿Cómo está, señora? Muy bien, gracias por la oportunidad de tener acá. Cuando me contaron este caso, yo dije, esto parece una broma, esto parece un chiste. Y después vimos los documentos, hasta dónde ha llegado este caso, y revela, por un lado, como decíamos al inicio, una rosca judicial, y por otro lado, la tremenda inseguridad jurídica que existe en nuestro país. Hacenos el relato de este caso, doctor, para que la gente entienda. Tenemos mucho tiempo y vamos a ir explicando paso por paso. Así mismo, Jorge, esto es realmente toda una rosca judicial que viene operando desde hace años. Y efectivamente con este caso lo que intentamos, quizás en 1 millón o 3 millones de personas que estén afectados con esta situación. Y más allá de esto de afectar a la imagen país, afecta generalmente a todos los ciudadanos paraguayos ante la inseguridad del registro notarial, del registro público, y que hace a la publicidad de las propiedades y los inmuebles de las personas. Bueno, este caso se desarrolla en el marco del juicio Taperuishá Saeca contra Catalino Balbuena y otros sobre acción preparatoria de juicio ejecutivo. Ahora bien, los orígenes del mencionado juicio se basa en 8 pagarés de los meses de mayo a diciembre de 1998. Un juicio ya del año 99. Estos pagarés fueron firmados por los señores Catalino Balbuena Villalba, Miriam de Balbuena, que eran los deudores originales, y los codeudores Peter Neufeld Peters y Susana Weller de Neufeld, todos domiciliados en Río Verde de San Pedro. Y repito claramente, Peter P. Neufeld Peter. En el juicio ejecutivo nunca realmente se ubicó a los deudores principales y sin embargo se presentaron a oponer excepciones una persona de nombre Peter Neufeld, Peter P. Neufeld Peter, devolviendo la camioneta que fue objeto realmente de la deuda y firma de los aludidos pagarés. Este vehículo fue llevado a remate, como no se llegó a saldar totalmente la deuda, lo que hace Taperuishá es continuar el juicio porque los demandados originales no tenían nada a su nombre para el embargo respectivo y consecuentemente realizar el cobro compulsivo.
Ahora, esta linda historia empieza y continúa en que la parte actora, Taper Huichá, a través de su abogada de nombre María Silvia Hacha, del estudio jurídico Hacha Asociada, y aquí empieza esta trama, solicita de forma reiterada oficios a registro público del registro del automotor y requiere informe sobre el señor Peter P. Neufeld Peter con cédula de identidad paraguaya 2.480.560. Si poseía o no algún bien registrable. En reiteradas oportunidades, Registro Público informa a la jueza Julia Alonso, que era la jueza interviniente, que no registra inmuebles a nombre de esta persona con la cédula de identidad paraguaya. Este es Peter P. Neufeld Peter, es de nacionalidad mexicana, con cédula de identidad paraguaya, y se presenta en el juicio a oponer excepciones, a decir, yo soy Peter P. Neufeld. No tengo nada. No tengo nada. Ya entregué la camioneta, se llevó a remate y ya cobraron la deuda. Sin embargo, a Foja 157 del expediente, y hago cita para ver si el superintendente de justicia solicita por lo menos un sumario ya de forma directa a esta abogada María Silvia Hacha, porque los abogados que denunciamos esto al final somos los perseguidos. Y por eso le digo al superintendente de justicia de que es por eso que nosotros le denunciamos y creamos problemas a los jueces. Entonces, a Foja 157, la representante convencional María Silvia Hacha aparece con una información de forma repentina. A voz populis se conoce en los pasillos de que pagando 150.000 guaraníes a veces se obtiene la información de los registros públicos. Esta solicita informe a registro público directamente a la jueza diciendo, quiero saber sobre la titularidad de la finca 5113 y 19.903. Una información diciendo de que esta solicitud se debe a que yo he tomado conocimiento de que un Peter Neufeld tiene estas propiedades a su nombre. Esta solicitud se realizó articulando el nombre de Peter Neufeld, nada más, pero sin aclarar el número de cédula de identidad. Evidentemente, a Foja 160, los registros públicos, tenemos aquí la infografía, informa que dichas fincas se encuentran a nombre de Peter Neufeld, con pasaporte, número y de nacionalidad canadiense. No tiene ni cédula paraguaya. Ni tiene cédula paraguaya, claro, porque él compró con su pasaporte, sin especificar el número de cédula. A partir de aquí se empieza a producir la artimaña que genera el embargo y llegaron hasta el remate del inmueble que pertenecía a otra persona, que ni siquiera participó en el juicio. Claro, la señora se entera de esto, que tiene la posesión, los hijos trabajan, tenemos ahí 3.000 cabezas de ganado, es una propiedad desarrollada con un valor, yo diría que hasta 5 millones de dólares, ¿verdad? Porque es una tierra trabajada. ¿Cuántas hectáreas? Tenemos 2.500 hectáreas, de los cuales 500 ya se remataron y llegamos ahora a pedir, a informarle al nuevo juez de la existencia ya de un juicio de acción autónoma de nulidad. A ver, tenés, Cintia, mostrame por favor el pagaré, primero. Mostrame el pagaré. Por el monto, uno lo pagaré por el monto de $16.000, ¿verdad? $16.000, así mismo. Ahí está. Esta es la firma, este es uno de los pagarés. Esta es la firma del ciudadano mexicano de nombre Peter P. Neufeld Peter. Miren la firma. La firma del pagaré por la compra de una camioneta Taper Huichá. Así mismo. Y miren el pasaporte, la firma del ciudadano canadiense. No tiene nada que ver la firma. De entrada, miran la firma, no coincide. El otro, este es un ciudadano canadiense, falleció el año pasado. Sí, el año pasado. Este es un ciudadano canadiense que no tiene cédula paraguaya. No tiene cédula paraguaya. Cuando compra la propiedad en el Chaco, compra con su pasaporte canadiense. ¿Ven la diferencia? El pagaré firma Peter Neufeld, un ciudadano mexicano con cédula paraguaya número tanto. Ahí está el punto de partida de esta historia. Así mismo. No coincide, son dos personas totalmente distintas.
Entre paréntesis, este pagaré por el monto de $16.000, la empresa, la concesionaria, Taperú Bichat, ya recuperó el vehículo, remató, ya recuperó toda la plata. En el otro documento de registros públicos, ¿verdad? De registros públicos que no sabemos, acá el doctor dice se paga 150.000 guaraníes y te dan la información de qué propiedad uno tiene a su nombre. En el siguiente documento, cuando la jueza o ex jueza, porque ya se jubiló, Julia Alonso, pide a la vista el documento de registros públicos de la propiedad de un tal Peter Neufeld, que en realidad lo que pide es del ciudadano canadiense. Y ahí en el escrito de registros públicos ya aclara que es Peter Neufeld. Sí. Que Canadiense. Es canadiense. No tiene absolutamente nada que ver con el que firmó originalmente el pagaré y el que aparece como codeudor de Catalino Balbuena y de Miriam de Balbuena, que en realidad firmaron los pagarés, y el Peter Neufeld mexicano era el codeudor. Pero ellos siguieron adelante. ¿Cómo es que esto puede avanzar, doctor? Explícame, ¿quiénes tomaron intervención? En registros públicos ya le dice a la jueza, pues estamos hablando de dos personas distintas, no, le ordena a la jueza, yo no te estoy pidiendo explicaciones, el documento, acá, yo quiero el documento. Y siguieron con este proceso del embargo, que arrancó con un juicio ejecutivo por sobrecobro de guaraníes por un pagaré de $16.000. ¿Quiénes forman parte, doctor, de este montaje para producir el despojo? Que enseguida vamos a hablar con la señora que nos va a contar cómo ella se enteró de esto. ¿Quiénes forman parte de esto? Acá tenemos una grave responsabilidad de la jueza Julia Alonso, que fue la que intervino en el juicio y llegó hasta el remate, ¿verdad? Luego tenemos la actuaria Rosana Frutos, que no puede escapar de su responsabilidad, porque a cada situación se le pide informe a la actuaria y es la actuaria quien refrenda la resolución por la cual se lleva a remate estos inmuebles. Es decir, ella tenía la obligación de informarle al juez lo que el registro público había informado. Entonces, otro punto no menos importante es el precio por el cual se remató el inmueble 19.903. Dicho inmueble, en la zona donde se encuentra ubicado, al poseer una extensión de 500 hectáreas y ser el precio por hectárea de $5.000 aproximadamente, hoy en día el precio de valor mercado, resulta una suma simplemente por 500 hectáreas de $2.500.000. Y mientras que el remate se ha realizado por algo más de 250 millones de guaraníes. ¿Quién compró esta propiedad? Es la señora María Zucolillo, si mal no recuerdo. María Zucolillo es la que compró en remate. Y de hecho que vamos a investigar el grado de responsabilidad de esta persona. ¿Quién compró con precisión? ¿Quién compró? Sí, ya le voy a decir. Bueno, da para pensar, en primer lugar, la actuación de Taperú Bichat, que trajo a colación las fincas 5113 y 19.913, aprovechando una homonimia, como ya lo dijiste, no tan evidente por los motivos ya expresados. Esto genera alta desconfianza, como lo dije y repito, por la jueza, la actuaria del juzgado y, de hecho, también el rematador, quien es el último que solicita el informe nuevamente de condición de dominio para asegurar que corresponda a la persona. Entonces, aquí nos encontramos ante un grave hecho que afecta a, y como yo voy a repetir y hacer mía lo que había dicho esta jueza Crisioni, el Poder Judicial va a tener que pedirle disculpas a esta señora por los daños y perjuicios ocasionados y van a tener que pagar todo, porque ante la irregularidad cometida por uno de sus funcionarios, la Constitución Nacional le garantiza esa indemnización a esta señora. A ver, doña Ramona, ¿cómo está? No tan bien, porque estoy muy sorprendida de todo lo que está pasando. ¿Cómo te enteraste de esto? Bueno, empecé en enero la sucesión. Enero de este año. Este año, Tu marido, 2023. Tu marido, Peter Neufeld, ciudadano canadiense, falleció el año pasado. Sí, el año pasado, el 13 de mayo 2022.
Y como estamos en Canadá, vine este enero para empezar las sucesiones, todo tranquilo. Mediados de marzo me enteró mi doctora, la doctora que empezó la sucesión, me dice, tenemos un problema que tenemos un pagaré de pagar $17,000. ¿De dónde viene? Porque tu marido le salió codeudor a un paraguayo. Y dame el número, el teléfono, no se puede, solamente está en el registro de Taperubillá. Ok, pasó esto, yo pensé que iba a ser pagando, se terminaba, no. Me dijo, no se puede hacer nada, está en nombre de otra persona la propiedad. Ya no se puede hacer nada. Tal suculillo, yo le llamo a la doctora Hacha, ella fue muy grosera conmigo. Y ahí se terminó. La doctora Hacha es la abogada María Silvia sí, Hacha, que es la abogada de la empresa Taperubillá. Así mismo. Y la que compró el inmueble en remate es María Marta Beatriz Brum Sucolillo, que vamos a investigar si la misma también es accionista de esta firma Taperubillá, porque allí podríamos encontrar algún vínculo, cosa que está prohibido. ¿Cuál es el nombre de quién? María Marta Beatriz Brum Sucolillo. Es la que compra. Es la que compra en remate, así mismo. ¿Y después cómo siguió? Y después yo tuve que asesorarme y tuve que venir en Paraguay para seguir porque fue muy fuerte. Yo no esperaba que iba a pasar esto después que nosotros no tenemos una deuda. Mi esposo nunca dejó deuda acá en Paraguay. Y no pasa esto. Acá recibo ya mensajes, mucha gente que se sorprende por este caso. ¿Qué te dijo la abogada María Silvia Hacha cuando te comunicaste? Porque mi doctora que me empezó la sucesión me dijo, yo te paso a hablar con la doctora Hacha, pues yo no puedo hacer más nada. Entonces yo le llamo a la doctora Hacha, me dice, usted tiene que pagar. ¿Cuál es lo que tengo que pagar? La deuda de $17,000 más $16,000. Le dije, ¿y por qué? ¿Y las deudas se pagan, señora? Por supuesto, le dije, tiene que pagar, pero decime ¿para qué? Pero yo veo que está el nombre de otra gente y está el nombre de... No tenía cédula, mi esposo nunca llegó a tener cédula. ¿Y por qué está el número de cédula en el expediente? Y me dice, pasame el número de pasaporte, documento de tu marido. Eso no te voy a pasar, le dije. Ahí me cortó, nunca más me habló, no me atendió más. La doctora María Silvia Hacha. No me atendió de esa vez. Y ahí entonces empezaste a hacer todo este película. Y tuve que venir de sorpresa acá, todo rápido, tenía que venir a actuar, porque si no me iba a quedar en la calle, o mis hijos, porque tengo 2 hijos, que su papá se sacrificó para darle a ellos. Esa propiedad en el Chaco. Esa propiedad en el Chaco. De terror, ¿no? De terror, así mismo. Hoy en Toda día, una sorpresa. Hoy en día ya la oficina de auditoría ha solicitado ya el expediente, ya está siendo auditado, pero esperemos que la Corte de Oficio inicie un sumario administrativo a los funcionarios, la actuaria, que sea investigado el rematador, que sean investigados todos los que han intervenido en este expediente. En esta cadena, ¿verdad? En esta cadena. Y no se descarta la complicidad de funcionarios de registros públicos, porque ¿cómo pudo haber salido esta información? Sí. El auténtico, digamos, Peter Neufeld, el que firma el pagaré, el ciudadano mexicano, cuando arranca el juicio ejecutivo, ¿verdad? Sí, dice, se presenta. Sí. Y dice, no hay manera en que me puedan cobrar, no tengo nada. No. Sí. Entonces la empresa Taperubillá le quita la camioneta. Sí. Rematan la camioneta, se supone que con eso... Pero paralelamente a eso... Informa de que el inmueble embargado no le corresponde. El Peter Neufeld mexicano, claro. Así mismo. Informa al juzgado. Embargado está un inmueble que no me corresponde. No es mío ese inmueble. Sin embargo, el remate continúa. Al juez ni le llamó la atención esa situación. O sea, el que firma como codeudor es un ciudadano mexicano de nombre Peter Neufeld, pero terminan sacándole una propiedad a un ciudadano canadiense de nombre Peter Neufeld. Para pagar la deuda de otra persona. Qué bárbaro. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Bueno, doctor, ¿cómo avanza esta historia que hasta ahora estoy sorprendido? Estoy viendo quién compró esta propiedad. Ahí habría que ver también el grado de responsabilidad
si quien termina comprando esta propiedad, acá ya me dicen esta señora vinculada, ¿dónde está? No quiero lanzar todavía porque quiero cerrar la historia. Ahora un poco, si quien termina comprando tiene que ver con una inmobiliaria, esta señora que aparece como proveedora, del Estado. Es interesante, esta es la punta del iceberg hay algo más. Así Detrás mismo. de este caso, por los datos que me pasan acá, hay algo más detrás, mucho más grande en toda esta historia. Esto no tiene pie ni cabeza. Todo lo que se hizo, este juicio autónomo de nulidad van a plantear, ¿verdad? Sí, ya estamos empezando. ¿Qué dice? ¿Cómo me gustaría hacerle seguimiento a este tema? Una empresa muy importante, reconocida, Tapero Villá, la familia Papalardo, Sucolillo, ¿verdad? Sí. Si no sé si hay coincidencia, ¿verdad? Son varias ramas los Sucolillos, no sé si tiene algo que ver, esta señora Marta Brun Sucolillo con el Sucolillo de Tapero Villá. Yo no sé, no entiendo si tiene algo que ver también el superintendente de la jurisdicción del Chaco, que es Garay Sucolillo, no sé si tiene algo que ver, ¿verdad? Lo mejor es coincidencia de apellido, no es un apellido muy común, ¿verdad? A lo mejor es coincidencia. Habla nomás él, ¿verdad? Por preguntarle a sus relatores, ¿qué dice el encargado de la jurisdicción del Chaco, ¿verdad? ¿Y qué dice el registro público? ¿Por qué dieron vía libre a un embargo preventivo primero, un embargo ejecutivo luego, y finalmente, imagínate, otorgaron la copia del título a favor de personas que ni siquiera eran los titulares registrables? Registro público tendría que haber hecho de oficio la denuncia, tal y cual lo venía haciendo, recordarás los casos de las municipalidades, de Limpio, de Luque y otras ciudades aledañas, que vienen apropiándose vía administrativa de propiedades de personas que nada tienen que ver el registro de catastro. Están involucrados catastro y la municipalidad. Y eso es, justamente lo venías denunciando vos. Sí, entre paréntesis, quien termina comprando una parte de la propiedad que te remataron, sí, compra 250 millones. Sí, por 250 millones de guaraníes se quedan con una propiedad de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Sí. Ahí algo muy raro, sí, ¿verdad? Por eso, este es un tema que me parece que hay. Y van a seguir avanzando porque están las regulaciones de honorarios de la abogada, que lo planteó también como $16,000. Yo me pregunto, ¿qué dice? A mí me gustaría, no sé, tienen derecho a réplica, sin ningún problema, ¿verdad? Le digo a la abogada María Silvia Hacha. A quienes ya le hemos intimado en el juzgado por medio de las notas que hemos presentado. Nos puede responder, la cuenta se tiene que pagar, ¿verdad? Es cierto, pero que pague el que generó la cuenta, ¿verdad? No le puede pagar otro que coincide nomás su nombre, de un mexicano, y le quieren hacer pagar a un canadiense que ya falleció y le quieren perjudicar a la señora que es la dueña de la propiedad. Sí, esta es la imagen que estamos dando al exterior para que los extranjeros vengan a invertir aquí. Y eso es muy fácil de corroborar. Mostrar otra vez, por favor. Mostrar otra vez el pagaré y la firma del señor, que son dos personas distintas. El pagaré, este es el pasaporte del canadiense. Miren la firma. Peter Neufeld, a secas, canadiense. No tiene cédula paraguaya. Y ahí está la firma del Peter Neufeld mexicano, que sí tiene cédula paraguaya. Sí. Es el que, en todo caso, que está ahí en el pagaré, firmó como codeudor de Catalino Balbuena y de Miriam de Balbuena. Y Tapero Villá, perdón que diga con nombre y apellido, a través de su abogada, le está rematando una propiedad a un señor que ya falleció, que nada tiene que ver con esa deuda. Y la abogada firmó una medida cautelar, recordemos, de que para obtener una medida cautelar debe firmar la abogada en representación. Ellos firmaron una medida cautelar que fue concedida y ellos deberán responder directamente por los daños y perjuicios.
tal y cual lo señala la providencia. Ah, mira. Así que, Y después yo me preguntaba, la abogada María Silvia Hacha, ¿qué nos va a decir cuando le preguntamos esto? ¿Qué nos puede decir? ¿La deuda se paga? Sí, hace. y de dónde, que explique de dónde sacó la información del registro Sí. público. Porque eso es lo que Cuando tenemos. aparte se va el Peter Neufeld mexicano, el de la deuda, y se pega cuando se va. Así mismo. Yo no soy el dueño de esa propiedad. Igual ellos siguieron. Continuaron. ¿Y qué O sea, pasa si evidentemente no se moría mi marido? Entonces tampoco íbamos a saber si teníamos una cuenta que pagar. Exactamente. Ahí está el otro dato. Estábamos Ustedes ya- se enteraron porque se dio la sucesión. Sucesión. Ahí se enteraron que habían una cuenta Cuenta. de $16,000. Para pagar. Y si no tu se marido moría, no se moría, te iban a rematar toda la propiedad. Sí, Oye, sabe. hace una semana ya pidieron el desahucio. Iban a llegar de sorpresa con el desahucio. Y ahí ponen un poco las imágenes de la propiedad, por favor. La del Chaco. Esta es, ¿verdad? Esa. Esta está ¿dónde está esta? la colonia Neuland. Colonia Neuland, Sí. ¿verdad? Y ahí es una tierra productiva, ¿verdad? Sí. No es que no hay nada ahí. Hay movimiento, hay animales, 3.000 cabezas de ganado, los hijos de la señora trabajan allí. Y esto están a punto de perder, ¿verdad? Así una mismo. parte No, ya ya perdieron. se perdió 500 hectáreas. Por eso Las 2.000 hectáreas por- ya también por se eso llevaron. Estamos ya en la escrituración. Barbaridad. Y paralizamos en este momento con la auditoría de gestión, ya donde el juez dice, no, basta, acá yo no firmo nada. Porque ya es una cuestión prejudicial la acción autónoma de nulidad. Es decir, indefectiblemente ya no podrán desahuciarla a ella o desalojarla, dicho de otro modo, a raíz de esta acción ya iniciada. Barbaridad. Y el otro dato que me habías contado, doctor, entre paréntesis, yo pensé que Taperuillá era un poco gente más seria, ¿verdad? Porque me dicen, contame con precisión, su finado marido Ok. va a Taperuillá a comprar un vehículo, ¿en Sí. qué año? 2016. En el 2016 va Por- el Peter Neufeld canadiense a comprar un vehículo al contado Taperuillá. 320 millones de guaraníes. 320 millones de guaraníes él compra y va a tener una Al deuda contado. que no pagó de Sí. $16,000. Y si había esa deuda allí cuando le vendieron, ¿verdad? Pues vos sos Peter Neufeld. Bueno, tenía acá una deuda con nosotros de $16,000. ¿Sí? No sos sujeto de crédito. Claro. Y sin embargo, él compró digo la marca, ya que estamos hablando de Taperuillá, una Ford Ranger. Ranger. Sí. De paquete compró. Y ahí no le avisaron, no le dijeron tener una deuda, hay un pagaré tuyo acá de $16,000. No le dijeron Ese fue eso. 1999. Claro, el pagaré esto se firma en 1999. En el 2017 él se va a comprar. Él no estaba en el país, regresa Qué y va. compra una camioneta en el año 2016. Ya. ¿Por qué actuó Defensoría Pública? Bueno, aquí también tenemos la presencia del defensor de ausentes, que también tuvo acceso al expediente, ya porque después de haberse cansado el Peter Neufeld, de decirle esto no es mío, esto no es mío, ya no se presenta, desaparece del juicio. Entonces aparece acá el defensor de ausentes y es él el que da trámite nuevamente, se allana a todos los pedidos de la adversa, como en la regulación de honorarios. Entonces la responsabilidad del defensor también tendrá que ser analizada, ¿verdad? Impresionantes los mensajes, me dice, a mí me pasó algo similar, me cuentan acá, la misma historia, me dice, con un cliente, un abogado, me escribe esto en Alto Verá y Tapúa, me cuenta acá el detalle con descripción, la misma historia, tuvimos que iniciar una denuncia penal y 2 juicios civiles de nulidad de títulos. No hay seguridad jurídica, pero a mí me extraña que una empresa Taperuillá reconocido. Taperuillá reconocida proceda de esta manera con la prepotencia, me decís, señora, de la abogada Sí. María Silvia Hacha. Y hay nomás algunos vínculos que me pasan acá, los papalardos, los sucolillos, que al finalmente se hace el remate, que terminan ellos también beneficiándose. Hay como que una cuestión muy rara en toda esta historia. Ya que estábamos hablando recién por el tema de cocaína, perdón que mezcle los tanto, imagen, país. Lo primero que miran los inversionistas, todos te dicen eso. Sí. Me tocó hace 2 semanas estar con unos ojeros en Rosario y decían, lo primero nosotros miramos hoy a Paraguay como la niña bonita de la inversión, pero hoy hará seguridad jurídica, te dicen.
Y hay una expectativa positiva, por cierto, a partir del 15 de agosto con el gobierno Santiago Peña. Pero si en nuestra justicia te cocinan una propiedad de 2.500 hectáreas valuada en 5 millones de dólares por un pagaré que no firmaste vos de 16.000 dólares, te sacan la propiedad. ¿Qué garantía jurídica existe en este país? Y cuando vas a la Superintendencia de Justicia a pedir sumarios, te dice, vos, abogado, te peleas con todo el mundo. Sí. Entonces, los que denunciamos estos hechos ¿A y vos te dijeron eso, evidenciamos, doctor? a mí me dijo Carlos Enciso. ¿Quién es Carlos Enciso? Carlos Enciso es el superintendente de justicia. Vos tenés fama de pelearte con todos, te dijo. Me peleo con quien tengo que pelearme en defensa de mis demandantes, ¿no? Y a mí me hacen esto. Y es una vergüenza. Yo Y hemos denunciado a Carlos Enciso y hemos pedido un sumario administrativo. Porque ¿No evidentemente... pidieron hablar con el encargado de la jurisdicción de ahí del Chaco, el doctor César Garay Zucolí? Vamos a pedir una audiencia a ver si no, a través de tu programa nos puede recibir el ministro. Pues esto es escandaloso. O sea, la imagen del Poder Judicial está por el suelo, ¿verdad? Sí. Porque hasta en Filadelfia nos están haciendo problemas ahora en la sucesión, ¿verdad? Y vamos a tener que ir denunciándole a más jueces, no hay de otra. Utilizar los recursos es nuestro trabajo, denunciar, para eso está la Superintendencia de Justicia, la auditoría, no hay otro camino. Una última pausa, ya venimos. Seguimos, estoy leyendo acá los mensajes. Vamos a ampliar, mañana vamos a hacerle seguimiento a este tema. Tiene otras aristas acá de quienes hoy ya compraron la propiedad, que se dedican, los vínculos de la empresa. Es bárbaro. Y acá otro abogado me dice, es una rosca de abogados que procede con los registros públicos. Leo esto porque le conozco Sí. al abogado, digo con responsabilidad, ¿verdad? No es que leo así los mensajes. Recorren el país y dicen esta propiedad está abandonada, no se sabe más nada de este, en 20 años ya se murió, traen otro, dice, otra persona extranjera, le quitan la cédula del otro y va solo a la escribanía y vende. No te vas a imaginar que los estudios jurídicos que forman parte, nada más y nada menos que mi contraparte es conocido estudio jurídico que, entre paréntesis, también implicado en un caso ahí de lavado, el caso Pavao. Y vos decís, pues estos son estos integrantes de estos estudios jurídicos que muy pitucos. Después dice otro, perdón que lea. Sí, eso- Y que pueden estar también integrados No, pero porque en, no quiero- en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, Pero en el consejo. estos casos, digo, yo, dice, acá me cuentan otro caso, tuvieron que traer al suizo de Europa y recién ahí se asustaron los perpetradores de este. Claro, hay un caso también que nosotros habíamos hecho en este programa, algo similar, ¿verdad? Acá nomás ya de vuelta al presidente Mario Abdo Benítez metido con parientes, le despojaron a la familia Rodolfito López de una propiedad en el Chaco, ¿verdad? El ingeniero Ríos Tonina tiene mucha información al respecto, que también me están escribiendo acá. De manera urgente, me parece que tienen que pedir hablar con, lo primero, con el doctor César Garay Zucolí, le tienen que mostrar esto. Esto no resiste el más mínimo. No hay manera acá de que te puedan argumentar. No, esto es nulo de nulidad absoluta. ¿De dónde lo mires? ¿De dónde lo mires? Yo estoy seguro que no sé, y le vamos a dar, por supuesto, como corresponde. Yo no sé qué puede decir la abogada María Silvia Hacha cuando le mostramos estos documentos. Y ella sabe Sí, súper bien. acá está la... Y te van a decir que tuvieron el pasaporte tiempo y que de- hubo publicaciones, Acá pero está- lo cierto es que Acá está el pasaporte del señor. No coincide su pasaporte, su firma con el pagaré, que es otra cosa, ¿verdad? la mala fe y el dolo están plasmados en este juicio. Y acá Ya. veo mensajes también en redes sociales. Dice, ¿qué seguridad jurídica estamos hablando, por Dios? ¿Dónde están los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia, los que entraron supuestamente para transformar la justicia en nuestro país? ¿Dónde están, verdad? Ante este caso bochornoso? ¿Qué dirán, verdad? Para perseguir a los abogados que denunciamos esto. ¿Qué dirán los ministros de la Corte Suprema de Justicia, verdad? Tanto algunos fueron promocionados como las figuras que van a transformar
sanear nuestro sistema de justicia. ¿Qué dicen ante este caso de despojo, no sé cómo llamarle, esto es de película, ¿verdad? Es una vergüenza que el Poder Judicial permita que ocurran estas cosas. Es una verdadera vergüenza. Insólito. Y el presidente de la Corte tiene la obligación de recibirle y pedirle disculpas a esta señora una vez que se termine la auditoría de gestión, que estoy seguro lo van a hacer rápido. ¿No estás pasando bien, No. Ramona, verdad? Pues no puedo dormir, estoy intranquila, pero tengo miedo por mis hijos y el sacrificio que hizo mi esposo para formar un campo así para su familia y para que le puedan sacar así, me siento impotente. Y puede gente quedar sin que nada, tiene porque mucha esta regulación plata. de honorarios luego van a ir por las cabezas de ganado que están registrados. O sea, esto es algo que van a continuar ellos. Pero acaso, explícame, doctor, yo no entiendo. Cuando, suponte yo, ahora tengo 30 cuotas, tengo que pagar de mi vehículo, suponte no pague más. Y yo le diga, ¿sabes? No, acá Bernardes me paga muy poco, no estoy en condiciones de pagar mi cuota del auto. Me quitan el auto. Y es que hay un Y hacen procedimiento, un si ya remate. pagaste más del 25% del valor del vehículo, tienen derecho simplemente a ejecutar por lo que resta de las cuotas. Y ahí proceden al embargo del vehículo. Y eso hicieron. Y luego van al remate por una evaluación que presentan y lo arman ellos. Y terminó la deuda. No, y si queda un remanente, continúan y te van generando los intereses. Luego se presenta una planilla de liquidación y así va esta rosca de nunca acabar. Lo único que paraliza este juicio es la acción autónoma de nulidad, porque todo esto es nulo, de nulidad absoluta, y tendrán que devolver y tendrán que indemnizarle a la señora. ¿Hablaste con la abogada, tu colega María Silvia Hacha? No ¿Por hemos qué? hablado. Hasta el momento nos hemos contactado, hemos escrito, ahí tenés un escrito, hemos intimado en el expediente, porque esto es electrónico y ellos lo ven automáticamente. Pero hasta la fecha ni siquiera se han reportado, está mi número de teléfono, advirtiendo, ¿verdad?, de las acciones que vamos a iniciar, la oportunidad de retractarse y devolver de forma inmediata, porque Taperú y ya, o inclusive esta señora que compró, deben o tienen la obligación de devolver esta propiedad. Porque a la fecha ya no le corresponde. No. Acá está todo el detalle con precisión del caso. Bueno, vamos a hacer el seguimiento a esto, doctor, señora, ¿sí? Gracias. No sé, yo creo que alguien le tiene que hablar de esto a uno de los ministros de la Corte. Yo a alguno de ellos confío, ¿verdad? Hay otros que entraron recién que no. Y tiene que haber alguien que represente al Alguien país. tiene que reaccionar, ¿verdad? Vamos a limpiar la imagen del Poder Judicial. Le pueden sacar 2.500 hectáreas a esta señora por un caso de homonimia. De acá no hay vuelta que dar, acá no hay manera de decir, no, pero la deuda está todavía, no hay vuelta, no hay manera, doctor. Así imposible, mismo. por lo que ustedes me muestran acá, ¿verdad? Confiando en la justicia, que no hay justicia. Nosotros no le debemos Aquí no hay nada a otro Taperú camino. Villá ni a la doctora. No le debemos nada. ¿Y qué dicen los papalardos sobre esto, verdad? Los papalardos sobre una empresa seria, ¿verdad? Taperú Villá, una empresa... Que debería tener vergüenza a partir de hoy, ¿verdad? Y acercarse a la señora y pedir disculpas. Porque si ya el que firmó el pagaré se presentó en el juicio ejecutivo, ¿verdad? Dijo, yo no soy ese que ustedes le quieren embargar. Está en el expediente. Está en así el mismo. expediente, ¿verdad? Sí. Igual Y la jueza Julia Alonso hizo vista gorda. No, continúa, tráigame la condición de dominio. Rematemos, envíeme el título, escritúrese. Qué bárbaro. Doctor, seguimos, gracias por Gracias a el tiempo. usted, gracias Jorge. ¿Se queda hasta que termine esto o va a volver a Canadá, señora? Me quedo hasta que se termine. Después me voy a volver a Canadá. Tengo mi casa también allá. Qué bárbaro. Bueno. Pero esfuerzo. no salgo del país hasta que se termine. Tus hijos están hoy allá en el Chaco todavía, ¿verdad? No, uno está conmigo acá. Uno está. No, los hijos Ya. están trabajando en el lugar. El Pero otro pero son los que manejan la estancia allá, ¿verdad? Sí. no, solo él está conmigo. Ok. Bueno, gracias, señora. Gracias a usted. Bueno, vamos a hacer el seguimiento a este tema nosotros mañana en nuestros diferentes espacios periodísticos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.